en los rincones más remotos de la galaxia, lejos del ajetreado centro del poder. Allí vivía una raza alienígena conocida como los Venturi, en su día, un lugar orgulloso y próspero. La civilización, los Vantri ahora se enfrentaban a el colapso de todo lo que tenían construidos. Sus planetas, una vez verdes y llenas de vida, se estaban volviendo estériles. El cielo, antes azul, ahora tenía un tenue tono gris. Matiz. Sus océanos se habían secado, dejando solo grietas en la tierra. La gente de los Vantri lucharon por sobrevivir, dependiendo de con los recursos restantes para mantener sus ciudades vivas, pero se estaba convirtiendo imposible, una vez que el Vantario había sido parte de una poderosa alianza con otros civilizaciones galácticas. Habían compartido tecnología, conocimiento y comercio. Pero, ahora esos mismos aliados habían cambiado su rumbo. Espaldas. La galaxia se había vuelto demasiado ajetreada. Demasiado absortos en sus propios problemas. Y los gritos de auxilio de los Vantri fueron. Sus esfuerzos cayeron en saco roto. Muchos de sus antiguos. Los aliados simplemente los habían olvidado. Su situación se volvió más desesperada. La princesa Al-Ra, la líder más joven de la gente de Vantari, sabía que algo había pasado. ¿Qué se hiciera? Ella siempre había sido una persona esperanzada, que creía que había aún hay una oportunidad para su gente de sobrevivir. Ella creía que había alguien en algún lugar que pudiera escuchar y ayuda. Los Vantri habían sido aliados en el pasado, con muchas especies poderosas, así que seguramente todavía debe haber alguien ahí fuera que podría ayudarlos. Un día, la princesa Al-Ra decidió dar un paso audaz. Reunió a sus asesores más cercanos y ordenó la transmisión de una señal de auxilio. Señal, un mensaje que viajaría a través de las estrellas, esperando que alguien, cualquiera, lo oiría. El mensaje era sencillo, pero lleno de desesperación. Nosotros, los Vantari, pidió ayuda. Nuestra gente es muriendo. Nuestros mundos están muriendo. No nos queda a quien recurrir. Por favor, envíen ayuda. El mensaje fue enviado en todas las frecuencias, con la esperanza de llamar la atención de alguien, barco o estación que pudiera ser capaz de ayuda. La señal tendría que viajar a través de vastas distancias, atravesando regiones peligrosas del espacio donde pocos los barcos se atrevieron a aventurarse. Pero la princesa Al-Ra no les quedaba otra opción. Era su última esperanza. Si nadie respondía, su gente estaría perdido para siempre. A medida que los días se convertían en durante semanas, los Vantri esperaron ansiosamente, aferrándose contra toda esperanza a que alguien responder. Al principio no hubo respuestas. El silencio era ensordecedor, y la gente empezó a perder la esperanza. Habían enviado el mensaje, pero parecía como si la galaxia les había dado la espalda. La princesa Al-Ra, a pesar de sus preocupaciones, se negó a rendirse. Caminó entre sus personas, ofreciendo palabras de consuelo y ánimo. Les recordó que eran supervivientes, habían hecho. Lo superó en tiempos difíciles antes. Pero profundo. Abajo, temía que no sobrevivir a esta. Entonces, un día, una señal llegó. Al principio era débil, pero era inconfundible. Una nave humana había. Los humanos captaron la llamada de auxilio. No eran la especie más poderosa en la galaxia, pero se habían ganado una reputación por su ingenio y valentía. Eran conocidos por su audacia, siempre dispuesto a afrontar los desafíos de los demás. Se alejaría de cuando la princesa Al-Ra, al recibir el mensaje, sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. La nave humana, la Valor, estaba en un largo viaje. Patrulla de campo cerca del sistema Vantri. La capitana Rachel Carter,
una respetada líder de la flota humana, había sido él. Uno para ordenar al barco que investigara él. Misteriosa señal de socorro. Ella estaba conocida por su agudo instinto y su un fuerte sentido de la justicia. Cuando ella oyó, tras el mensaje de Bant, sintió una profunda sentido de la responsabilidad. Ella sabía que ella no podía dar la espalda a un pueblo en necesidad, sin importar la distancia a casa. Lo eran. El capitán Carter rápidamente hizo preparativos para enviar un equipo al sistema Bantari. Ofrecerían toda la ayuda que pudieran. Ella sabía que la situación sería difícil, pero ella estaba decidido a hacer lo correcto. Los humanos habían pasado por lo suyo. Luchas del pasado y las suyas propias. La historia había demostrado que nunca habían respaldado. No se rindieron ante el desafío. No se acobardaron, dando la espalda a los demás. Mientras el valor se ponía curso para el sistema Bantari, princesa. Lera recibió noticias del humano acercamiento. Apenas podía creerlo. Primero, tras semanas de silencio, un destello. Había surgido una esperanza. Ella reunió sus asesor y comenzó a prepararse para reunirse con él. Representantes humanos. Ella sabía que esta podría ser su última oportunidad, y ella haría todo lo que estuviera en su mano para hacer. Claro que el Bantry sobrevivió. Por primera vez. Hacía mucho tiempo que la princesa Alra sentía una sensación de esperanza. La galaxia puede tener. Se apartó de su gente, pero parecía que la humanidad, con su profunda sentido de compasión e inflexible, con determinación, estaba listo para intervenir y ofrecer ayuda. El futuro de Bantari. La gente, aunque insegura, ya no. Sellado en la oscuridad. Había una posibilidad. Y eso era todo lo que necesitaban. Capitán. Rachel Carter estaba de pie en el puente de Valor, contemplando la inmensidad. Vacío del espacio. La nave estaba haciendo su camino hacia el sistema Bantari a toda velocidad. Su tripulación estaba ocupada con preparativos, pero Rachel no podía sacudirse la sensación de que se dirigían hacia lo desconocido. La señal de socorro de la Bantry había sido diferente a cualquier otra. Lo había recibido antes. Estaba estaba desesperada, y no tenía ni idea de qué hacer. Lo esperaba cuando llegaran. Ella había leído sobre los Bantry, una especie que alguna vez fue grandiosa, conocidos por su tecnología avanzada y sabiduría, pero nunca había conocido a una oficial de comunicaciones del barco. Teniente Briggs dio la voz de alarma desde su puesto. Capitán, nos acercamos al Bantari. Sistema. He intentado ponerme en contacto con ellos. De nuevo la red de comunicación, pero todavía no hay respuesta directa. Es como si su señal se está debilitando. Rachel asintió. Siga intentándolo, teniente. No lo lograremos. Dando la vuelta. Nos necesitan. El resto el equipo del puente trabajaba en silencio, concentrado en sus tareas, pero Rachel podía decir que todos estaban nerviosos. Esta misión era diferente a cualquier otra. La galaxia ha crecido tanto, y el espacio entre las distintas especies se habían vuelto tan diversas, que era raro tener noticias de alguien necesitaba ayuda. El Bantario, al parecer, habían sido olvidados. Sin embargo, ahí estaban, una especie en crisis, con la esperanza de que los humanos podría ser su última esperanza. Como el valor. Rachel se acercó al mundo natal de Bantari. Pensó en su propia gente. Los humanos tenían sus propias luchas, su propia historia de conflicto, pero sobrevivieron. Una y otra vez, se habían levantado a la altura de las circunstancias. Ocasión, incluso cuando parecía que las probabilidades estaban en su contra. Rachel aprendió que nunca podrías contar humanidad fuera, por muy terrible que sea la situación.
Y ella estaba decidida a mostrar a Bantry esa misma resiliencia. Nosotros. Están entrando ahora en el sistema Bantry. El capitán teniente Briggs informó. Estoy captando varias señales, principalmente débil. Parece que su comunicación. La red está en desorden, pero hay estaciones aún activas. Rachel se puso de pie. Desde su silla. Muy bien, prepárense para aterrizaje. Necesitaremos reunirnos con él. Liderazgo bantario de inmediato. Yo lo haré. Yo mismo abandono el equipo. Minutos después, el Valor aterrizó en uno de los bands. Quedan pocas estaciones operativas. El aire era tenue y la estación parecía desgastado por años de abandono. Aún así, era funcional, y eso bastaba. Por ahora. Mientras tanto, Rachel y su equipo desembarcaron del barco, ellos, recibidos por un pequeño grupo de Bantry. Funcionarios. Parecían exhaustos, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Cuando vieron al equipo humano. Princesa. Ra estaba entre el grupo que esperaba reunirse. Ella era más alta que Rachel. Se esperaba con rasgos afilados que reflejaba tanto fuerza como sabiduría. La piel morada brillaba tenuemente en él. La tenue luz de la estación y sus ojos brillaba con una suave intensidad. Ella dio un paso al frente, con una expresión que era una mezcla de gratitud y cautela. Soy la princesa Ra de Bantari, dijo, con la voz firmes, pero con un dejo de cansancio. Nosotros. Nunca pensé que vendría nadie. Tú has. Restauró la esperanza donde no la había. Rachel extendió la mano, ofreciéndole una sonrisa pequeña pero sincera. Estamos aquí para ayuda, princesa. Haremos todo lo posible. Podemos salvar a tu gente. Liera. Dudó un instante antes de temblar. La mano de Rachel. Su agarre firme pero medido. Espero que tus palabras sean ciertas. Nuestro pueblo ha sufrido mucho y confía. Es difícil de conseguir en estos días, pero yo escucharé lo que tengas que ofrecer. Rachel asintió, comprendiendo a Bant. Precaución. La confianza no se otorgaba libremente. Especialmente cuando tu civilización tenía. Han sido abandonados por aquellos que una vez prometieron apoyarte. Pero los humanos. No tenía intención de abandonarlos. No. Después de todo lo que habían pasado. Juntos. LRA guió a los humanos a través de estación, explicando la situación. Las otrora prósperas ciudades de Bantry eran ahora poco más que ruinas. Su comida, los suministros escaseaban, y los recursos del planeta estaban casi completamente agotado. Los Bantry habían dependido del comercio con otras civilizaciones, pero el aislamiento al que ahora se enfrentaban los había dejado vulnerables. Sus tecnologías, una vez de vanguardia, ahora eran difíciles de mantener, y ya no tenían recursos para reparar sus barcos o estaciones. Rachel escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle. Esto no era. Se trataba simplemente de ofrecer recursos. Sobre reconstruir la confianza, sobre mostrar los Bantry, para que no fueran olvidados. Ella sabía que los humanos tenían los suyos propios problemas, pero siempre habían encontrado una solución. Una forma de afrontar los retos de frente. Ella era decidido a demostrarle a Bantry que los humanos los apoyarían, tal como ellos habían permanecido al lado de su propio pueblo a través de innumerables guerras y conflictos. No podemos resolverlo todo a la vez, dijo Rachel. Llegaron a una sala de reuniones. Pero nosotros podemos. Comienza ofreciéndote suministros de alimentos, asistencia médica y reparación de sistemas de comunicación. También ayudaremos. Protege las ciudades que te quedan y comienza capacitar a su personal sobre cómo reconstruir. LRA asintió, esbozando una leve sonrisa. Su rostro. Es un pequeño comienzo, pero es un comienzo. Preguntaré.
El consejo trabajará contigo por ahora. Es lo mejor que podemos hacer. Como la reunión continuó, el equipo humano comenzó a elaborar un plan sobre cómo ayudarían a Bantry. Trabajarían juntos para salvar lo que quedaba del Bantari. Civilización. Rachel podía ver que la princesa había empezado a confiar en ellos, pero todavía quedaba mucho por hacer. No tenía ni idea de cuánto tiempo iba a tardar esto, qué desafíos les aguardaban. Pero para él, la primera vez, Rachel sintió que los humanos había marcado una verdadera diferencia en sus vidas. De los Venturi, no eran solo desconocidos, ofrecían ayuda, aliados, y esto era solo el comienzo de su viaje compartido. Los días se convirtieron en semanas, y el valor permaneció en el sistema Bantry, trabajando incansablemente para ayudar a la raza alienígena. Capitana Rachel Carter y su equipo estaban ocupados ayudando a estabilizar los restos del Bantry. Infraestructura. Los humanos habían traído suministros de alimentos, equipo médico y tecnología muy necesaria para ayudar con reparaciones. Sus ingenieros trabajaron codo a codo. Aliarse con los científicos de Bantari para restaurar energía para sus ciudades, reparar los daños, satélites de comunicación, y despejar la radiación que había estado envenenando su entorno. La princesa Al-Ra era siempre presente durante estos esfuerzos, asegurándose de que su gente trabajara junto a los humanos. No fue fácil para que depositara tanta confianza en extraños, especialmente después de que su gente hubiera sido abandonado por tantos otros aliados. Pero Rachel y su equipo habían demostrado. Lyra se había repetido una y otra vez. Presenció la incansable dedicación de los humanos, su negativa a rendirse. No, por muy difícil que sea la tarea. Lentamente, pero sin duda, Bantry comenzó a ver los humanos no como extraños, sino como amigos. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Rachel y la princesa Al-Ra se sentaron juntas en una pequeña habitación con vistas al Venturi mundo natal. Las dos mujeres habían crecido cerca durante las últimas semanas, compartiendo historias de sus respectivas culturas y historias. Lyra le había contado a Rachel de los días de gloria de la civilización Bantaria, cuando su gente había sido conocida en toda la galaxia por su inteligencia y compasión. Ella habló de sus antiguas tradiciones, su arte, y el vínculo que una vez compartieron con otras especies. Pero aquellos días parecían tan muy lejos ahora. La voz de Lyra se había suavizado mientras hablaba de la pérdida de su pueblo. Grandeza pasada. A menudo me pregunto si nunca podremos reconstruirnos, dijo. Admitió, con la mirada perdida. Nuestras ciudades han caído en la ruina. Nuestra gente está luchando, y somos una sombra de lo que éramos una vez. Los ojos de Rel se suavizaron con comprensión. Ella sabía lo que era afrontar la pérdida. La raza humana se había ido a través de sus propios tiempos oscuros, tiempos en los que parecía que no había esperanza. Pero Rachel sabía que mientras tú mantuvieras la lucha continuó, siguió avanzando, siempre hay una oportunidad para reconstruir. Tú no, ya no estás sola, dijo Rachel con firmeza. Los humanos estamos aquí y te ayudaremos. Reconstruir. No sucederá de la noche a la mañana, pero hemos superado los momentos más oscuros. Tú también puedes. LRA asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. Pero, ¿podemos? ¿Volveremos a ser lo que fuimos alguna vez? Rachel miró hacia el planeta. El cielo estaba iluminándose lentamente a medida que el sol comenzaba a se puso. Pensó en su propia historia. Las dificultades que había afrontado su pueblo. Guerras, pérdidas, reconstrucción. Seres humanos eran resistentes, y eso era algo
Ella creía que podía compartirse con otros. La clave del futuro, ella. Pensé que no se trataba de regresar al pasado, pero al crear algo nuevo. Algo mejor. Creo que puedes, dijo Rachel. No de la misma manera que tú. Eran antes, pero a tu manera. Cada uno tiene su propio camino. Nosotros simplemente tenemos para caminar juntas. Las dos mujeres se sentaron, en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos, pero el peso de la conversación se sentía más ligera ahora. Había un vínculo que se forma entre ellos, un vínculo que se extendió más allá del intercambio de recursos y conocimientos. Era una asociación, una nueva alianza forjada en los fuegos de la desesperación y la esperanza. Al día siguiente, mientras los humanos continuaban reparar las estaciones Bantry y infraestructura, LRA invitó a Rachel a visita una de sus ciudades restantes. La ciudad, aunque maltrecha, aún conservaba ecos de la antigua grandeza del Bantry. Los edificios altos, aunque dañados, se extendía hacia el cielo, y exuberante. Se podían observar pequeñas manchas de vegetación alrededor de la ciudad. A pesar de los daños, había una extraña belleza en el camino. La gente se había adaptado a sus circunstancias. Las calles estaban alineadas, con refugios improvisados, pero había una sensación de unidad en el aire. Rachel y su equipo recorrió la ciudad y se reunió con familias Bantry y ofreciendo ayuda donde podían. Mientras caminaban por calles, Rachel podía ver el cambio en los rostros de la gente. La desesperanza, que una vez había persistido, ahora estaba siendo reemplazado por un destello de esperanza. Ellos no estaban completamente fuera de peligro, pero estaban avanzando, y eso era basta. Más tarde esa noche, como Rachel y LRA se sentó en un balcón con vistas al ciudad, la princesa volvió a hablar. Yo he estado pensando en lo que dijiste sobre construyendo algo nuevo. Rachel sonrió. Hay que mirar al futuro, no al pasado. Pasado. El pasado es importante, pero es el futuro que determinará quién eres. Lyra contempló la ciudad. Sus ojos se llenaron de una nueva determinación. Tal vez no necesitemos ser lo que éramos. Tal vez debamos ser algo mejor. Rachel asintió. Exactamente. Y eso es lo que te ayudará a construir algo mejor. Las dos mujeres habían pasado tanto tiempo hablando de lo que había perdido el Bantry, que no se habían dado cuenta de lo lejos que estaban. Ya habían llegado. Los Bantry no estaban. Apenas sobrevivían. Estaban empezando a prosperar de nuevo. Y con la ayuda de humanos, reconstruirían un futuro que era fuerte y prometedor. Cayó la noche. Las estrellas en lo alto parecían para brillar más que antes. Para él, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba un aire de esperanza. El Bantry no habían sido abandonados. Los habían encontrado, aliados en los humanos, y juntos ellos construiría un nuevo futuro. El camino por delante sería largo y difícil, pero Rachel, Lyra y él sabían que iban a caminar, una al lado de la otra. Los días parecían difuminarse, juntos, como los esfuerzos para reconstruir el mundo natal de Bantry continuó. Rachel, Carter y su equipo habían estado trabajando las 24 horas del día, y las señales de el progreso comenzaba a hacerse evidente. La ciudad, que una vez pareció tan distante de una especie de esperanza, ahora estaba viva con actividad. Los sonidos de los trabajadores reparando estructuras dañadas, ingenieros reparando maquinaria vital y científicos. Colaborar en nuevas tecnologías llenó el aire. La gente comenzaba a volver a creer. La capitana Rachel se mantuvo firme. El balcón del salón del Consejo de Bantry, mirando hacia abajo, a la ciudad. El sol
Acababa de salir el sol, proyectando un suave resplandor naranja. Un resplandor iluminaba el horizonte. Todavía era lejos aún de estar restaurado, pero para la primera vez desde su llegada, Rachel sentía que el Bantry podría tener realmente una oportunidad de recuperarse. Pensó en la viaje que habían hecho juntos, cómo sus dos pueblos habían pasado de ser completamente de desconocidos a aliados, trabajando codo a codo, lado por un objetivo común. Princesa Alra se unió a ella en el balcón, su largo túnicas púrpuras ondeando al amanecer. Brisa. Había una fuerza silenciosa en ella, una especie de tranquila determinación que Rachel había llegado a admirar. LRA había llegado muy lejos de la mujer que una vez dudaba de la capacidad humana para ayudar. Ahora, ella no era solo una líder de su pueblo, pero un símbolo de esperanza para todos los que habían. Pensé que el tiempo de la furgoneta había pasado. Bien. Buenos días, capitán, dijo Lra con voz tranquilo, pero con un toque de agradecimiento. La ciudad se ve diferente hoy, ¿verdad? ¿Eso? Rachel asintió, esbozando una sonrisa. La comisura de sus labios. Sí. Es difícil creer lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo. LRA desvió la mirada hacia el horizonte. Es difícil creer. Nuestra gente estaba lista para dar. Me levanté. Estaba a punto de rendirme. Rachel le puso una mano en el hombro. Pero tú no lo hiciste. Elegiste luchar por tu gente y estábamos aquí por eso. La princesa le dio un pequeño y agradecido sonríe. Al principio tenía mis dudas, pero tú me demostró que la esperanza es algo que vale la pena. Aferrándome, me demostraste que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir. Justo entonces, llegó un mensaje, a través del sistema de comunicaciones. Fue. El teniente Briggs llama desde el Valor. Capitán Carter, dijo, su voz estable. Hemos recibido una actualización de la Federación. Han oído hablar de nuestros esfuerzos aquí y ellos están enviando refuerzos, más barcos, más suministros y personal adicional. Quiero ayudar con la reconstrucción. Esfuerzos. El corazón de Rachel se alegró ante los noticias. La participación de la Federación significó que el Bantry no se quedara solo para defenderse. Ya no lo usaban para sí mismos. Era un símbolo de apoyo, un mensaje de que la galaxia seguía dispuesto a ayudar a los necesitados. ¡Qué buena noticia, Teniente Rachel! Respondió. Hágales saber que coordinaremos con ellos tan pronto como lleguen. Volviéndose hacia LRA, vio él sorpresa en los ojos de la princesa. ¿Federación? Preguntó el LRA. Vienen a ayúdennos. Rachel asintió. Los humanos son, demostrando que las alianzas importan. Tú eres. Ya no estoy solo en esta lucha. Princesa. Juntos somos más fuertes. LRA. Respiré hondo. Nunca imaginé que nosotros podríamos recuperar lo que perdimos. Pero ahora veo un futuro en el que nos encontramos. A tu lado, como iguales. Rachel sonrió. Esa es la idea. Estamos juntos en esto. Con el paso de los días, los Bantry. La recuperación se aceleró. La Federación. Llegaron refuerzos, trayendo consigo nuevas tecnologías y recursos que hizo que el proceso de reconstrucción fuera aún más eficientes. Las ciudades de Bantry, sin embargo, todavía asustados, comenzaban a parecerse su antigua gloria. Las centrales eléctricas zumbaban a la vida, y los cielos que una vez estuvieron muertos ahora transmitía los sonidos de la actividad. La gente recuperó la esperanza, y con esperanza, comenzaron a reconstruir sus vidas. Los humanos y Venturi trabajaron juntos, sin problemas, compartiendo conocimientos y habilidades, para reparar lo que estaba roto. Científicos de ambas razas colaboraron.
sobre la mejora de los sistemas energéticos mientras ingenieros de valor prestaron asistencia en construcción de nuevas vías de transporte, redes. Los equipos médicos trabajaron incansablemente para tratar a aquellos que habían sido afectados por el deterioro del planeta. Condiciones y rápidamente vieron mejoras en la salud general de la gente de Bantry. Pero a pesar de, se lograron avances, pero aún quedaban desafíos. El Bantry había estado una vez en él, a la vanguardia de la tecnología, pero muchos de sus innovaciones se habían perdido en él. Años de aislamiento. Ahora tenían que aprender a adaptarse a nuevas formas de hacer cosas, dependiendo del conocimiento humano, tanto como los suyos. Pero el Bantry eran un pueblo resiliente, y tomaron a las nuevas tecnologías rápidamente. Rachel, pasé más tiempo con la princesa Al-Ra durante estas semanas, ofreciendo orientación donde la necesitaba y, a cambio, aprendía de ella. Las dos mujeres habían formado una fuerte amistad. Amistad basada en el respeto mutuo y una visión compartida del futuro. Pasamos horas discutiendo estrategias. Asegurar que se satisfagan las necesidades de su gente. Se conocieron y aprendieron a gestionar las complejidades de su nueva alianza. Por la noche, mientras estaban sentados juntos, repasando planes para la siguiente fase de reconstrucción, LRA se dirigió a Rachel con una mirada pensativa. Expresión. Nos has dado más de solo recursos y tecnología. Tú tienes. Nos ha dado algo que hemos perdido, la voluntad. Luchar, la voluntad de seguir adelante. Rachel sonrió cálidamente. Eres tú quien demostraste a tu gente que es posible. Sigue adelante, princesa. Sin ti, nada de esto habría sucedido. Ra. Asintió, un destello de confianza en su rostro. Ojos. Entonces, juntos, haremos. Seguro de que Bantry nunca olvidará cómo pelear de nuevo. Rachel miró hacia afuera. Horizonte donde el sol poniente bañaba él. La ciudad bajo una luz dorada. El camino por delante era. Aún faltaba mucho, pero el futuro era más prometedor que nunca antes había sido. Habían superado el primer obstáculo. Y ahora, con su alianza más fuerte que nunca, no había límite a lo que podían lograr. Juntos, los humanos y Bantry habían forjado algo irrompible, un nuevo futuro, y nada se interpondría en su camino. Meses había pasado desde que los humanos y Bantry habían formado su alianza. Los esfuerzos de reconstrucción estaban ahora en pleno apogeo. Columpio, Rachel Carter y la princesa Al-Ra podían ver cómo sus mundos se transformaban. Las ciudades bantarias estaban volviendo lentamente a la vida y su gente comenzaban a prosperar de nuevo. Pero a pesar del progreso, todavía quedaba un desafío que permaneció. Confianza. El Venturi, aunque agradecidos por la ayuda recibida, seguían siendo cautelosos. Durante generaciones, habían sido abandonados y olvidados por sus aliados. Habían aprendido a sobrevivir solo y confiar en los demás. Se vuelven difíciles. Algunos líderes bantarios aún cuestionaba los motivos humanos. No estaba seguro de si realmente se podía confiar en ellos. Una tarde, Rachel y Ra se sentaron en la sala de consejo del edificio recientemente restaurado. Edificio gubernamental Bantry. La LRA tenía. Le pidió a Rachel que la acompañara a una reunión con el Consejo de Bantry. El Consejo. Los miembros eran figuras importantes en el gobierno de Bantry y su apoyo fue crucial para el éxito de la alianza. LRA, sentada a la cabeza de la mesa, miró a los miembros de su consejo con una sentido de la determinación. Hemos logrado un progreso increíble, ella comenzó, pero sé que algunos de ustedes todavía tienen dudas. Te preguntas si los humanos permanezcan leales a nosotros, si esta alianza resistirá el paso del tiempo. Pero yo he
Presencié la dedicación del capitán Carter y su tripulación. He visto cómo han trabajado incansablemente para ayudarnos a reconstruir. Nos han dado esperanza, y es hora de que confiemos en ellos. La habitación quedó en silencio por un momento. Los concejales intercambian miradas. Rachel se sentó junto a LRA, su postura segura de sí misma, pero comprensiva. Ella sabía. La vacilación de Bant no fue por malicia, sino por miedo a ser abandonado una vez más. Uno de los concejales miembros, una rejilla de ventilación alta llamada de finalmente, habló. Su Alteza, le agradecemos la ayuda que los humanos nos han brindado, pero debemos recordar que no son como nosotros. Sus costumbres son diferentes. Los valores no son los mismos. ¿Cómo podemos ser seguros de que se quedarán cuando ellos terminarán con nosotros? ¿Cómo sabemos que ellos no nos abandonará como a los demás? ¿Lo hiciste? Rachel miró directamente a ella, con voz tranquila pero firme. Entiendo tú preocupaciones, Turk. Las tengo. Pero déjame decirte, te contamos algo sobre los humanos. Hemos pasado por nuestras propias guerras, nuestras propias luchas. Luchamos por nuestra supervivencia. Una y otra vez. Y nunca nos vamos. Una lucha inconclusa. Luchamos por libertad, por la justicia, por los demás. Cuando hacemos una promesa, la cumplimos. Te lo prometemos, no te abandonaremos. Ra. Asintió con voz firme. Los humanos nos han demostrado que nos apoyarán. Nosotros. Ellos están aquí para quedarse. Juntos podemos crear un futuro más fuerte que cualquiera que hayamos tenido antes. Los ojos se entrecerraron, pero después de tras un largo rato, asintió lentamente. Lo haré. Confío en su criterio, Alteza. Pero, recuerda, las palabras son fáciles. Los hechos hablan. Más alto. Rachel le dirigió una mirada fija. Que nuestros actos hablen por sí solos. El consejo. La sesión continuó y las discusiones. Se centró más. Pero Rachel podía. La sensación de que la duda que había persistido en el aire comenzaba a elevarse. Bantry comenzaba a comprender que esto no fue solo algo temporal. Asociación. Era algo más profundo. Los humanos no estaban aquí para sacar provecho de ellos o utilizarlos para su beneficio. Para su propio beneficio. Estaban aquí porque ellos creía en el potencial del Venturi y quería ayudarlos a tener éxito. Como él. La reunión llegó a su fin. Lisa se puso de pie y nos dirigimos al consejo una vez más. Nos queda un largo camino por recorrer, pero hoy nosotros da el primer paso hacia un futuro de unidad. Avancemos juntos, no como razas distintas, pero como aliadas. Los concejales se pusieron de pie al unísono, ofreciendo su aprobación. El ambiente en la habitación había cambiado. No se trataba solo de confianza. Ya no se trataba de palabras. Era confianza en acciones, en la voluntad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Más tarde, esa noche, mientras Rachel regresaba a El Valor, reflexionó sobre el día. Eventos. El Bantari se había mostrado escéptico, pero habían dado el primer paso hacia verdadera unidad. No había sido fácil, pero Rachel sabía que esto era crucial. Punto de inflexión en la relación entre sus pueblos. El LRA se unió a ella en la cubierta del barco y las dos mujeres. Contempló el ahora próspero Bantari. Ciudad. Las estrellas parecían brillar con más intensidad. Esa noche, como si ellos también lo fueran. Presenciando un nuevo capítulo en la galaxia. Historia. Lo hiciste bien hoy, dijo Rachel. Al-Ra. Te mantuviste firme y diste. Les dio la confianza que necesitaban. Sonrió, con una expresión de orgullo en los ojos. No fui solo yo. Fuimos todos nosotros. Y es gracias a ti y a tu equipo. Nos has demostrado lo que significa ser verdadero.
Aliados. Rel soltó una risita. No se trata de aliados. Ser perfecto. Se trata de mantenerse firme. Juntos cuando importa. Se mantuvieron firmes. Un momento de silencio, ambos mirando hacia afuera. En el horizonte. El futuro aún estaba por llegar. Incierto, pero una cosa estaba clara. Los humanos y Bantry habían demostrado esa unidad. Podría superar incluso los miedos más profundos. Juntos eran más fuertes que ellos. Nunca habían estado separados, y nada podía. Sepárenlos ahora. La unidad entre los humanos y los Bantry habían crecido. Más fuerte cada día. Rachel Carter. La visión compartida de la princesa Al-Ra se estaba convirtiendo en la realidad. Las ciudades bantarias eran floreciendo de nuevo, y la gente había recuperaron la esperanza. Los humanos no solo les había ayudado a reconstruir, sino que también se habían convertido en verdaderos socios en todo. En el sentido de la palabra. Era una colaboración, nacida de la lucha compartida y mutua. Respeto. Pero incluso cuando el futuro comenzó parecía brillante, pero surgió una nueva amenaza. Pondría a prueba su alianza. Una noche, mientras Rachel estaba sentada en el centro de mando de El Valor, una señal de socorro sonó. A través del sistema de comunicación. Fue urgente. Un ataque. Un sistema cercano. No. Lejos del mundo natal de los Bantry. Estaba bajo ataque. Los barcos enemigos, oscuros y amenazante, no presentaba marcas reconocibles. La Federación había interceptado sus movimientos, y estaba claro que no eran asaltantes comunes. Esto era algo más grande, algo más peligroso. Capitán Carter, hemos recibido información de inteligencia. Dijo el teniente Briggs por el comunicador. Hay una flota desconocida avanzando. Hacia las colonias van. Creemos. Están atacando a los más vulnerables. Puestos de avanzada. Necesitamos responder. Inmediatamente. El corazón de Rachel se encogió. Bantry apenas había comenzado a recuperarse. No podían permitirse el lujo de ser arrojados a otra batalla. Todavía no. Pero ella lo sabía. Que no tenían otra opción. Esto era lo que se habían estado preparando para esto. Esto era la prueba de su unidad. El momento donde su alianza sería puesta a prueba. La prueba definitiva. Rachel inmediatamente contactó a la princesa Lyra, quien había sido revisando algunos planes de reconstrucción cuando llegó la noticia. La voz tranquila de Lyra resonó por los comunicadores mientras ella recibía el informe. Este no es momento para. Vaya vacilación, exclamó LRA con tono resuelto. Hemos visto la fuerza de los humanos. Sentimos su compromiso con nuestra causa. Ahora permaneceremos juntos. Yo lo haré. Movilicemos nuestras fuerzas inmediatamente. El ejército Banuri, aunque en recuperación, era aún formidable. Estaba equipado con armamento avanzado, pero la flota no lo era. Tan grande o tan poderoso como lo había sido alguna vez. El Valor y las naves humanas han sido. Junto con las fuerzas Banuri habría. Trabajar juntos para combatir. Atacantes. Rachel sabía que esto no sería nada grave. Tarea pequeña, pero ella también sabía que juntos tenían una oportunidad. El siguiente. Las primeras horas transcurrieron entre preparativos. Tanto las tripulaciones humanas como las de Bantry se apresuraron a sus puestos, preparando sus naves para batalla. El ambiente a bordo del Valor. Había tensión, pero se percibía una sensación de se respiraba determinación en el aire. Lucharon juntos antes en una guerra más pequeña. Escaramuzas, pero esta sería la primera. Una verdadera prueba de su fuerza combinada. ¿Cómo? Se acercaron al lugar de ataque, la enormidad de la situación. Quedó claro. La flota enemiga era enormes, mucho más grandes que cualquier cosa que ellos. Lo había previsto. Los barcos eran elegantes. Oscuro y diseñado para la velocidad y
Precisión. Se movían con militaridad, eficiencia y sus sistemas de armas. Brillaba con una energía fría y letal. Rachel se quedó de pie en el puente, con la mirada fija en la pantalla que mostraba la entrada. Barcos enemigos. Podía sentir el peso del momento. Esto no fue solo una pelea por la supervivencia. Esta fue una lucha por todo por lo que habían trabajado. El futuro del Venturi y la promesa de una nueva galaxia unida. Capitán Carter. El teniente Briggs llamó, su voz urgente. Ya casi estamos a tiro. El enemigo se está preparando para participar. ¿Cuál es nuestro estrategia? Rachel echó un vistazo a la princesa Al-Ra, que se había unido a ella en el puente. La princesa parecía tranquila, pero Rachel podía ver el mismo fuego en ella. Ojos que ella había visto durante todos esos meses. Hace años, cuando comenzaron a reconstruir el mundo natal de Bantari. Luchamos juntos. Rachel dijo con firmeza, nadie se queda de pie. Solos. Coordinamos nuestros ataques con las fuerzas Banuri. Usaremos su armas de largo alcance para crear una defensa. Barrera y nos acercaremos a enfrentate a su flota. La clave es romper su formación. Si podemos hacer eso, tendremos la ventaja. LRA asintió. Nuestra flota se desplazará a posición. Inmediatamente. No permitiremos que se lleven nuestro hogar. Las dos flotas, una humana, una Bantari, se puso en formación. El valor lideró la carga con el Bantari más pequeño. Barcos flanqueando los costados. Rachel sintió el zumbido del barco bajo sus pies como aceleraron hacia la flota enemiga. La cuenta atrás para la batalla había comenzado. El primer intercambio de disparos fue repentino y intenso. Brillantes destellos de luz llenaban el espacio cuando las explosiones de energía colisionaron con escudos. Las naves enemigas eran rápidas, pero las tácticas combinadas de los humanos y Bantry eran aún más rápidos. El Bantry. Los barcos desataron una barrera de largo alcance. Misiles, impactando la línea más externa del enemigo. Barcos y provocando explosiones masivas. Pero el enemigo contraatacó con precisión. Sus armas impactaron contra las naves Bantari, creando impactos devastadores. En ese momento, el corazón de Rachel se detuvo cuando uno de los barcos Bant fueron duramente golpeados. Pero no se rompió. La tripulación de Bantry luchó. De vuelta, sus barcos pululando en círculos apretados. Formación para proteger a sus aliados. Permanecer. Conmigo. Rachel llamó por el comunicador a su tripulación. Tenemos que proteger a la Venturi. Cuentan con nosotros. La batalla continuó. Una danza mortal de barcos. Abriéndose paso entre los escombros de la destrucción. Buques. El Valor sufrió graves daños. Pero sus escudos resistieron con firmeza. Raquel apretó los dientes mientras ladraba órdenes, guiando la nave a través del caos. Estaba claro que el enemigo no se detendría, a menos que se vieran obligados. Pero Rachel podía sentirlo. Había algo más que una simple lucha por la supervivencia. Fue una prueba de todo lo que habían construido. Fue una lucha por el futuro. Mantén el línea, gritó con voz firme. Los humanos y Bantry se habían unido. Por este momento. Y no lo harían vacilar. Juntos defenderían su casa. Juntos ganarían. Como él. La batalla continuó. El enemigo comenzó a retirada. La fuerza combinada de las flotas humanas y de Bantari habían demostrado ser demasiado mucho para ellos. Con sus fuerzas destrozadas, los barcos enemigos dieron la vuelta y huyeron, dejando. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores y el sonido lejano de el enemigo en retirada. La victoria fue el suyo, pero era más que solo un victoria militar. Fue una victoria para unidad,
por la confianza, por el futuro. Los humanos y Bantry habían demostrado que, juntos podrían superar cualquier cosa. Rachel estaba de pie en el puente, observando estrellas en el horizonte. Ella sabía que esto era solo el comienzo. Comienzo. La galaxia estaba llena de peligros, y los afrontarían juntos. Pero ahora estaban listos. En las secuelas de la batalla, la una vez. El espacio caótico comenzó a asentarse. El enemigo. Se habían retirado, pero el costo de el conflicto aún era visible. Los barcos estaban dañados, y los campos de estrellas alrededor. La zona de batalla estaba llena de escombros. Sin embargo, en medio de la destrucción, había una sensación de logro, un sentimiento de que, sin importar las probabilidades, los humanos y Bantry había luchado unido y había salido adelante. Victoriosa. Rachel Carter estaba de pie en el centro de mando a bordo del Valor, contemplando las estrellas pasar. La batalla había sido una lucha ardua, pero su unidad. Habían ganado la batalla. Los humanos y Bantry habían demostrado que la cooperación era su mayor fortaleza. Ahora era el momento de reconstruir, no solo los barcos y las ciudades, pero los mismos cimientos de su alianza. La princesa Al-Ra entró en la habitación. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, ardiendo con el mismo fuego que había, la guió desde el principio. Ella caminó junto a Rachel y miró hacia afuera, en la inmensidad del espacio. Lo hicimos, dijo Al-Ra, con voz suave pero llena de emoción. Con orgullo. Nuestro pueblo nunca olvidar lo que los humanos han hecho por nosotros. Rachel sonrió. No era solo por humanos que habían demostrado valentía. Los Bantry se habían mantenido firmes tal como ellos. Prometió. Lo hicimos juntos, dijo ella. Respondió. Una sensación de paz se instaló. Ellos mientras miraban las estrellas. La batalla había sido ganada, pero aún quedaba. Aún queda mucho trabajo por hacer. El Bantry estaban comenzando a reconstruirse, y los humanos se habían comprometido a quedarse y ayudando en la restauración de colonias. No habría abandono. Ahora Bantry habían forjado un vínculo que no podía romperse por la distancia o tiempo. Unos días después, Rachel y la princesa Al-Ra se reunió con los líderes de tanto las fuerzas humanas como las Bantry a discutir los próximos pasos. Se reunieron en el salón del consejo recién reparado a bordo. El Valor, que había sido transformado de buque de guerra a símbolo de esperanza. La reunión del consejo estuvo llena de voces de ambos lados. La humana y los líderes de Bantry hablaron de sus planes para cooperación, pero también de los desafíos se enfrentarían en el futuro. Todavía existían amenazas, ambas conocidas y desconocido, pero una cosa estaba clara. La galaxia estaba cambiando, y los humanos y Bantry estaban a la vanguardia de esto. Nueva era. Ya no podemos hacer la vista gorda. Con atención a las luchas de los más débiles. Carreras, dijo el general Matthews, uno de los comandantes humanos. Es hora de usar nuestros fuerza para proteger a quienes no pueden protegerse. La galaxia es inmensa, y hay muchos que necesitan nuestra ayuda. El LRA asintió en señal de aprobación. Nuestro pueblo tiene. Hemos sufrido bastante. Es hora de que ser un faro de esperanza para ofrecer santuario y protección para aquellos que lo necesitamos. Los humanos nos han demostrado que la fuerza no siempre proviene de el poder. Viene del corazón. La habitación. Los líderes guardaron silencio mientras consideraban el peso de sus palabras. Había un acuerdo tácito entre los humanos y Bani. Habían pasado por demasiado juntos para volver alguna vez al camino. Las cosas eran así. Lucharían por justicia, por la paz y por el futuro. Rel se puso de pie, con voz firme y clara.
mientras hablaba con los líderes reunidos. Esto es solo el comienzo. Las batallas. Nuestra lucha no fue solo por supervivencia. Eran para algo mucho más grande. Tener una responsabilidad ahora, no solo para nosotros mismos, sino la galaxia. Debemos mostrarles la fuerza de nuestra unidad. Es mayor que el poder de cualquier solo. Fuerza. Sus palabras resonaron en todos. En la habitación, todos conocían el peso de la responsabilidad que acababan de acordar. Para emprender la alianza entre humanos. Ivanuri serviría de ejemplo para la galaxia de lo que se podría lograr. Cuando diferentes especies se juntaron para un propósito común. Como la reunión. Concluido esto, los líderes comenzaron a dispersarse. Pero había una nueva sensación de se respiraba camaradería en el ambiente. No había nadie más temor a la traición o la división. Ahora los humanos y Bantry estaban unidos. No por necesidad, sino por elección. Habían visto lo mejor del otro, y eso las había llevado hasta ese momento. Raquel y LRA se quedó atrás en el consejo salón, de pie juntos mientras miraban hacia la inmensidad del espacio. No les cabía duda de que la galaxia pronto sería un lugar diferente. Juntos, forjarían un nuevo camino. Hacia adelante, una en la que cada especie pudiera prosperar en paz, y donde nadie lo haría ser abandonados a su suerte ante sus luchas. Sola. Es un nuevo comienzo, Rachel, dijo, con voz llena de esperanza. LRA. Sonrió, con los ojos brillantes de determinación. Sí, y es solo cuestión de el comienzo. Hay mucho más por venir. Llegaron. Al salir del salón del consejo, las estrellas de afuera parecían brillar un poco más brillante. Los humanos y Bantry habían demostrado que incluso los tiempos más oscuros podían. Se vencieron cuando permanecieron juntos. Y ahora la galaxia vería que un nuevo había amanecido una era basada en la unidad, coraje y la promesa de un futuro, donde nadie jamás tendría que volver a hacerlo. Afrontan sus batallas solos. El viaje, lo que estaba por venir era largo y desafiante. Mientras permanecieran juntos, allí, no había nada que no pudieran superar. La galaxia era vasta, pero con aliados como estos, lo afrontarían de frente, preparados. Proteger a los necesitados y defender a los futuro que habían creado.